Humanismo burgués. En las escuelas y diccionarios se entiende como humanismo un vasto movimiento que comenzó en el siglo XV que puede caracterizarse por un retorno al estudio de textos antiguos olvidados durante la Edad Media. Los autores clásicos que lo descubren determinan el final de la escolástica y por otra parte el despertar de las ciencias y las artes, y a esto se le designa el nombre de Renacimiento. La distinción de lo uno y lo otro no es muy marcada. Se supone que el humanismo fue prólogo y la causa del Renacimiento. Durante la Edad Media, el manejo de los autores clásicos fue común y corriente en los conventos, donde los textos griegos y muchos de los latinos eran exclusivamente propiedad de los monasterios. El Renacimiento se opone a la Edad Media en términos de cómo la antigüedad ha sido interpretada. Para la Edad Media feudal, la herencia legada por la antigüedad debía ser recogida e integrada por la nobleza de la Iglesia Católica. Para el Renacimiento burgués, esa misma herencia debía ser asimilada en detrimento de la nobleza y de la Iglesia y en conformidad con los intereses de una clase social que en sazón juvenil empezaba a moverse de una manera impetuosa. De esta manera, la raíz del problema se encuentra en el desplazamiento, en el equilibrio de las clases dentro de la sociedad y que se debe examinar para comprenderlo. Los orígenes de la burguesía como clase social. En la Edad Media, este grupo fue adquiriendo cada vez mayor importancia que al principio los mercaderes y artesanos de las ciudades repudiaron. Las técnicas rudimentarias en la Edad Media eran insuficientes para satisfacer las necesidades locales. El comercio escaso no exigía transportes ni caminos. Sin embargo, las pequeñas innovaciones, tales como la herradura de clavos o el molino de agua, además de aumentar la producción y facilitar la comunicación comercial, abrieron un intercambio en países alejados. Como nos ubicamos en la época de la Edad Media feudal, los artesanos y mercaderes se organizaron en sus comunas para enfrentar los atropellos del señor feudal. Mientras el mercado se ensanchaba cada vez más y aceleraba el ritmo de la producción, más crecía la importancia de la nueva clase y más pesaba en la política. Las ciudades de Italia del Norte, que iban y regresaban del Oriente, fueron las primeras en gravitar de tal manera que lograron arrancar el feudalismo y además de imponer su propia voluntad. Mientras en Europa seguía siendo dominante el feudalismo, la burguesía de Florencia dictó en 1293 sus ordenanzas de justicia que excluían a los nobles de los negocios del Estado. Esto marca un punto determinante, ya que la confianza en los poderes del hombre empieza a crecer con la ascendente burguesía y es cada vez más sólida. La sociedad trasciende las esperanzas y la determinación de la vida de las creencias místicas y religiosas para poner su fe en la energía del hombre. Todo lo que existe empieza a ser comprendido y explicado por principios del hombre, dejando de recurrir a la realidad inexistente. En este contexto, Colón y Copérnico avanzan de manera muy influyente en el umbral de la época de los descubrimientos. Aquí empieza a deslumbrar la potencia del oro. A pesar de esto, no fue Colón quien demostró que el oro era un gran nivelador, pero sí lo hizo Jacobo Fugger. Los Fugger fueron los primeros en llevar a Venecia el algodón de Levante, la lana, las sedas y las especias y le dieron una gran fortuna, las cuales multiplicaría con la explotación de minas y las especulaciones de sus bancos. Las carabelas de los Fugger, llenas de riquezas, demostraban que un nuevo poder había surgido en el mundo. Los emperadores y los papas hasta el centro de Europa, donde se encuentra Fugger, con su oro, Carlos V, León X, buscan su apoyo y el emperador lo nombra consejero áulico y el papa como conde paulatino. Fugger representa la clase burguesa que en cada ciudad poderosa se hallará materializado en un mercader y banquero. Los personajes religiosos, tales como Julio II, brindan servicios financieros, tales como la excomulgación a todo deudor que no pague. Como los Fugger en Habsburgo, los Ango en Dieppe, los Altiviti en Roma, Chigi en Siena, así también son en Florencia los Médicis, que a medida de que su fortuna se multiplicaba, su poder se iba acentuando. A finales del siglo VIII, un Médicis está en la cabeza del cuerpo de los oficios. A comienzos del siglo VIII, un Médicis es gonfalonero de la ciudad. A mediados del siglo XIV, Cosme es el dueño de Florencia. Uno a uno iba aplastando a los banqueros rivales hasta el punto de tener el control en casi toda Europa.
que cuando el rey de Nápoles se une a los venecianos para atacarlo, el Cosme solo le bastaba con cerrar sus establecimientos de crédito sin necesidad de tener un ejército en su defensa. Aquí se ve una clara muestra de cómo el oro y el manejo financiero y disciplinado de él empieza a transformar las relaciones sociales y de producción, permitiéndole el control a la burguesía del orden cuantitativo de los negocios. En el feudalismo es propio del noble que gastaba sin medida e ignoraba lo que entraba y salía. En cambio, para la burguesía, la precisión y la exactitud eran necesarios en este conteo. Por esto se inaugura al poco tiempo una escuela de cálculo, el cual es posible por la moneda de metal, la cual era necesaria para trascender el lenguaje de la economía natural del trueque. El número que representa un grandor es en lo que se basaría el cálculo y la economía puede expresarse mediante el dinero. En el lenguaje de los números se empieza a sobreestimar lo cuantitativo en detrimento de lo cualitativo. Los torrentes de oro que precisamente América voló sobre Europa dieron la posibilidad de convertir la economía monetaria en el fundamento de todo, y ello trajo un vuelco en las inteligencias como ya lo había traído en las clases. El descubrimiento de América creó el mercado mundial. Así, el comercio a gran escala lleva consigo a replantearse muchas maneras tradicionales de pensar y de sentir. Todo comercio obliga a cambiar de residencia y por lo tanto el conocimiento de lenguas y de costumbres extrañas, lo cual predispone la tolerancia y hace ver por debajo las diferencias superficiales entre los hombres. El papel de los racionalistas en su concepción del mundo, con sus características pacifistas, ya que así lo exigía el interés de sus caravanas y navíos, los banqueros del siglo XV y del siglo XVI crearon la atmósfera en que el humanismo nació y lo apoyaron después con su fortuna y sus honores. Sobre el plano de la cultura, el humanismo fue una derrota del feudalismo católico frente a la burguesía comerciante. Por tanto, entre los mercaderes nació el culto a la antigüedad, y también impusieron el humanismo a los prelados y a los príncipes, castellanos y castellanas. El humanismo burgués les proporcionaba todo lo que la Iglesia les negaba: la potencia del dinero, la necesidad de acción orientada en el terreno y el goce de la vida tenido hasta entonces por pecado. Las afinidades de los mercaderes con los antiguos es la razón como norma de la vida. Esta creencia es tan favorable para el desarrollo del capitalismo que intelectuales como Marco Aurelio afirmaban: la naturaleza procede siempre en vista de la utilidad. Un representante del humanismo, que es Cicerón, el cual afirmaba que el dinero es deseable por sí mismo, no por la atracción que ejerce, sino por las ventajas que es capaz de procurar. De esta manera, los antiguos les proporcionaron a los banqueros la filosofía práctica que era necesaria para justificar su amor a la riqueza y a la ganancia, su gusto por la vida laica y el pensamiento libre. Sobre el plano de la cultura, ellos servían con sus traducciones y comentarios a causas de la burguesía, y mientras los banqueros socavaban el poder de la nobleza comprándole los bienes, ellos liberaban las almas en los terrores y las pesadillas de la Iglesia. Sin embargo, es sabido que la burguesía tiene de característica como clase social que no puede avanzar sin sentirse trabada por las clases que explota. Para que la burguesía crezca es necesario que la clase obrera y trabajadora deba vender su fuerza de trabajo. La disolución del régimen feudal del siglo XIV lanzó al mercado masas compactas de trabajadores, y estas masas humildes campesinas y urbanas permanecían en miseria. A modo de explotación feudal fundado en el trabajo servil, la burguesía enfrentaba su modo de explotación capitalista fundado en el trabajo asalariado. Aquí cambian las grandes figuras sobre el escenario de la historia. Para los trabajadores, la burguesía no se interesaba en su suerte, usó la demagogia y mantuvo su ignorancia para prolongar su mansedumbre. Aquí se empieza a ver cómo los pedagogos, hijos de estos banqueros, y los humanistas desprecian al pueblo, siendo incrédulos y ateos que se mofaban de la religión y de la Iglesia, cínicamente proporcionaban al pueblo la enseñanza de supersticiones. El humanismo tenía claro que la religión era un instrumento necesario para mantener al pueblo en continencia. Así, Maquiavelo ve en la Iglesia una aliada y un excelente instrumento en el descontento de las masas. En el plano filosófico, el conflicto de las dos verdades se ve reflejado en el evidente conflicto entre el orden de la Iglesia feudal y el orden del Estado burgués.
De esta manera, la posición del humanismo burgués frente a las masas es cruda y repudiable, en un siglo donde predomina la maravilla frente al hombre. Después de haber batallado durante varios siglos para arrancarle al feudalismo, entre otros privilegios, el privilegio de la cultura, la burguesía se alzó contra el pueblo para defenderlo como suyo, con el mismo desprecio hacia las grandes masas. Una inspección sobre el pensamiento de dos nombrados humanistas. Erasmo. A Erasmo le consideraban un humanista del Renacimiento porque creía en la vida intelectual, pensaba que la virtud podía instalarse en este mundo, estimaba la tolerancia tan virtuosa como fanática, la certeza radical, proponía la meditación como propia de las buenas personas y por último estaba seguro de que los hombres que se familiarizaban con las obras de los autores clásicos podían ser más felices y justos en su propia época. Fue un defensor de la libertad y frente al de ser arbitrio de Lutero publicó De libero arbitrio, una de las más hermosas definiciones de la libertad humana. Defendió además con pertinencia callada y tenaz su propia libertad personal, tanto intelectual como moral, lo que le trajo problemas graves con la Iglesia. Pretendía crear una filosofía cristiana desde la razón, que abarcaba una ética, una lógica, una metafísica al tiempo que propugnaba una profunda reforma del clero y una renovación de la Iglesia sobre la base de la práctica de las virtudes humanas. Si bien Erasmo encarnaba la sabiduría alejada del convento, la cultura antigua al servicio de la vida, la ironía burguesa que hincaba su diente en la gravedad del teólogo, la doblez del obispo, la corrupción del señor, para él había dos niveles de personas, el inferior y el superior. Abajo la masa bruta, presa de sus pasiones. Arriba el territorio de los cultos, perspicaces, civilizados. La misión consistía en atraer al nivel superior el mayor número de gentes desde el nivel inferior. Su error fue querer aleccionar al pueblo desde arriba en vez de entenderlo y aprender de él. Para él lo importante es no chocar con violencia las formas recibidas, ni dar sobre todo a la bestia enorme y poderosa que se llama pueblo el espectáculo peligroso de una rebelión. Para Erasmo las grandes cuestiones que interesan al mundo no deben ser discutidas sino por las élites. Para no entrar en contrariedad con la Iglesia católica, Erasmo se mantuvo alejado de Lutero, a quien su traducción del Nuevo Testamento motivó. Lutero en un principio asumió la representación de la burguesía moderada y de la pequeña nobleza contra los principios seculares de la Iglesia. Pero si de 1517 a 1522 encarnó tendencias democráticas, reaccionó ferozmente contra ellas en 1522 a 1525. Tan pronto vio crecer con prontitud la rebelión de los paisanos, pues aunque les había dado la mano a elementos populares, los abandonó cuando vio que los paisanos habían tomado al pie de la letra las palabras de la Biblia que él mismo había traducido, los 12 artículos que los paisanos presentaron como reclamaciones justas. Lutero los persiguió cuando los paisanos querían una revolución social, amparados por los libros de Isaías y Mateo de su misma traducción. Muy pocos cristianos conocen el cristianismo, pero el Cristo ha hablado para todos y es necesario que todos puedan escuchar. No nos engañemos sobre el verdadero sentido de esta actitud en apariencia popular. Si para Lutero las muchedumbres solo merecían como el asno, el plenso, el fardo y el castigo, Lutero predicó la obediencia pasiva y el derecho divino. Lutero ha vencido la servidumbre por devoción, pero la ha sustituido con convicción, ha roto la fe en la autoridad porque ha restaurado la autoridad en la fe, ha transformado a los sacerdotes en laicos porque ha transformado a los laicos en sacerdotes, ha liberado al hombre de la religiosidad exterior porque ha hecho de la religiosidad la esencia misma del hombre. La apoteosis del espíritu que el humanismo inicia la exaltación de los valores racionales, la superación del entendimiento de todas las otras funciones que la acción exige y el trabajo impone. Para que existan hombres libres, despreocupados del trabajo, era menester una turba de siervos que asegurasen el ocio de los amos. El desprecio de la acción es el fondo de la voluptuosidad de la inteligencia que saborean el
aislamiento de su propio egoísmo y que se siente tan alejada de la vida práctica que hasta las ciencias naturales solo le merecen orgulloso alejamiento. Las ciencias y las artes están demasiado cerca de la técnica y las manos recuerdan demasiado la disciplina del trabajo y son indignas por eso de la curiosidad del humanismo. El espíritu será tanto más digno cuanto más alejado se encuentre del trabajo. Evitarás los caminos populares, había dicho Pitágoras, y ese precepto del filósofo Pico de Mirándola lo tomó como lema de las grandes cosas. Decía, no se debe conservar sino con medias palabras, y si Moisés habló a la turba de manera tan extraña es porque la turba es indigna de llevar el peso de la sabiduría. De un lodo, pues, los hombres que viven, de otro, los hombres que piensan. ¿Cuál era la felicidad suprema? El príncipe dijo, la voluntad. El humanista respondió, la inteligencia. Desde una mirada crítica, se podría decir que el Renacimiento es un movimiento filosófico, cultural y científico impulsado por la burguesía, conformada por los nobles que se ubicaron en los burgos, donde podían realizar grandes inversiones o comerciar. Esta naciente clase social necesitaba una cultura y una ciencia que se acomodara a las necesidades de las nuevas relaciones sociales y sus intereses, especialmente por el control de las rutas de comercio. Por lo que tomaría relevancia algunos avances técnicos desarrollados en otros lugares del mundo. Se incentivaría también la investigación e innovación científica y el desarrollo de las ciencias humanas, a través de una filosofía práctica que permitía conocer toda la naturaleza para hacerse dueño y señora de ella, como advertía Descartes en la sexta parte del Discurso al Método. Bajo esta visión de filosofía se conformaron unas ciencias y unas artes que resaltaban el clasicismo grecorromano, que valorizan al ser humano y la naturaleza, además de poner la razón en el centro de su proyecto, ya que la razón es la única capaz de hacernos libres. Sin embargo, la burguesía va a cambiar su postura frente a sus mismos principios en el transcurso de la historia. Y esto no solo por su posición hegemónica en la sociedad, ya que podemos recordar la posición que tenía cuando se veía enfrentada a la nobleza medieval y a la monarquía absolutista. Y después de las revoluciones liberales, cuando se han consolidado una alianza entre la burguesía y la nobleza, sino porque su proyecto de organización social requiere la deshumanización de los obreros, para convertirlos en una mercancía más, en una pieza de una máquina o en un apéndice de una máquina. La burguesía es quien organiza la producción, realizando una división del trabajo, incluso la cual llega a dividir el trabajo intelectual y manual, y especializa unas tareas concretas al obrero. Además, al entender que su trabajo será parte el beneficio de otro, lo que hace sentir enajenado de éste. Porque trabajo enajenado o trabajo alienado es básicamente trabajar para otro. O sea, trabajar para que otro se lleve el valor de nuestro trabajo. Esa es básicamente la teoría de la plusvalía de Marx, que lo que explica es que el trabajador construye con su trabajo un valor del que después solo recibe una pequeñísima parte. El trabajador trabaja para que otro se lleve el rédito. Por eso Marx diferencia dos tipos de trabajo. Lo que es por un lado el trabajo forzado, no porque sea un trabajo esclavo, violento, brusco, sino porque es un trabajo al que nos vemos forzados a realizar para poder sobrevivir. El otro trabajo, obviamente, es el trabajo libre, un trabajo donde ponemos a pleno en juego nuestra realización y nuestra libertad. Lamentablemente, esa división es una división en algún sentido ideal, porque casi toda la población humana trabaja más pensando en sus necesidades de supervivencia que en su posibilidad neta y absoluta de realización libre.
El trabajo enajenado, desarrolla Marx, tiene 4 características. Marx está analizando el trabajo a partir de la revolución industrial de mediados del siglo XIX, donde la relación con la máquina transforma y modifica las formas elementales del trabajo al que el ser humano estaba acostumbrado. Hay 4 formas de la alienación, dice Marx. La primera, la alienación con respecto a la actividad, o sea, la actividad que realiza el trabajador en la fábrica, en la máquina, es una actividad que, como dijimos recién, no lo realiza, y es una actividad que además lo automatiza, lo tiene todo el tiempo como una máquina, como siendo parte de esa máquina que él está operando y desposeyéndolo de lo que es su parte humana. Hay una segunda alienación, que es la alienación con el producto. O sea, el trabajador no vive su producto, aquello que manufactura, que elabora como algo propio, porque claramente, 2 cuestiones, todo lo que el trabajador realiza se lo lleva a otro, su patrón, pero además, al estar cada vez más difundida la división del trabajo, el trabajador solo realiza una parte de esa división y entonces no genera una relación de afecto, de realización, ¿sí? de capacidad así de vocacional puesta en juego en ese producto que realiza. El tercer tipo de alienación que marca Marx es la alienación en el trabajo con respecto a los compañeros, con respecto al otro. Se pierde la idea de ese compañerismo, de esa comunidad de trabajo. Piensen que venimos de una tradición que entiende al trabajo casi como una estructura familiar. Ese otro, el compañero de trabajo, se vuelve una competencia o se vuelve también automáticamente parte de la maquinaria en la que se está trabajando. Y el cuarto y tal vez el más importante modo de la alienación, Marx lo llama la enajenación con respecto a nuestro ser genérico. Es tal vez el concepto más polémico, más complicado, y tiene que ver con entender que el ser humano no trabaja únicamente para subsistir, trabaja para realizarse como ser humano. Sin embargo, dice Marx, lamentablemente, donde deberíamos sentirnos más humanos, que es en el trabajo, nos sentimos como animales. Y solo nos sentimos humanos en las funciones más elementales de la existencia, el comer, el beber, el dormir. Solo nos sentimos humanos cuando somos animales. Por medio del trabajo, el ser humano objetiviza una idea, algo que imagina, transformando la naturaleza para hacerlo realidad. Por lo que la enajenación del trabajo ha despojado a la clase trabajadora de toda ciencia y conocimiento. Los estados burgueses han conformado una educación que niega al obrero desarrollarse en todas sus dimensiones, castrando sus capacidades creadoras y constructivas, hacia una nueva filosofía al servicio de los explotados. La clase trabajadora y popular ha ido adquiriendo experiencia en medio de los aciertos y desaciertos que ha tenido en el desarrollo de la lucha de clases y la construcción de una nueva sociedad. Por lo que se ha preguntado, ¿a quién beneficia el conocimiento científico y técnico? Y en ese debate, los revolucionarios han reivindicado una filosofía y una ciencia humanista para el servicio de la clase trabajadora en sí misma y su proyecto de emancipación como humanidad. Todos los países y comunidades que han decidido fijar su rumbo al socialismo se ven enfrentados ante la necesidad de impulsar un gran desarrollo de las fuerzas productivas, que les permita acelerar el motor de la historia por medio del conocimiento y la capacidad creadora de las y los trabajadores.
Sin embargo, a estos se les ha negado el conocimiento. La ciencia y la cultura son ajenas para los obreros, por lo que estas revoluciones requirieron fuertes esfuerzos para alfabetizar las masas campesinas y obreras, con el objetivo que éstos lograran comprender la filosofía, la ciencia y las técnicas más complejas. Esta educación aspiraba a hacer del estudiante un obrero consciente de la construcción del socialista y le exigía ser consecuente con la moral de su clase y los deberes que la sociedad que está construyendo tiene en ese momento, por lo cual para elevar la conciencia de la clase obrera es necesario que el obrero no se encierre en el marco artificial e irrestrictivo de la cultura y la literatura creada para los obreros, sino que debe aprender a dominar la literatura y la cultura en general, que es creada por la humanidad a lo largo de toda su historia. Para impulsar este movimiento cultural y científico, la revolución generó unas condiciones de bienestar para las y los trabajadores, además de desarrollar una educación politécnica, que en el conjunto con una formación cívica, la enseñanza de la higiene, la preparación física del cuerpo para cuidar la salud y el conocimiento de las ciencias y las técnicas y las artes, pretendían hacer que el obrero comprendiera en su conjunto todos los procesos que conllevaba la realización de los productos, con el objeto de desalienar el alma de la mano y volver al ser de la humanidad. Es decir, conectar la imaginación y los pensamientos que inventan nuevas posibilidades, imaginando nuevos artefactos y técnicas, con nuestro trabajo que transforma la naturaleza y hace de lo imaginado realidad, como lo diría Silvio Rodríguez. Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, a la gente le gusta la fantasía, a la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación porque la mente humana está hecha de imaginación. Bastó en efecto que la revolución desencadenara las fuerzas creadoras de las grandes masas para que la iniciativa de las masas mismas, bajo la forma insospechada de una emulación socialista, apresurara a tal extremo el desarrollo de las condiciones de la revolución cultural que llegó a transformar toda la sociedad en sí. Recordamos que estas transformaciones fueron las que se desarrollaron en los primeros 40 años de la Revolución Soviética. A continuación, presentaremos una canción de Carlos Puebla que sintetiza la idea que desarrollamos sobre esta crítica hacia el humanismo y la construcción de un nuevo humanismo proletario. Ya los hijos de mi amor no tienen pena ni mal, pues ya tienen hospital, medicinas y doctor, por virtud de aquella ley que de la sierra abajo tenemos ellos y yo una escuela en el Batey. ¡Qué alegrón, María, qué alegrón! ¡Qué alegrón, María, pero qué alegrón! ¡Qué alegrón, María, qué alegrón! ¡Qué alegrón, María, pero qué alegrón! Con toda seguridad mis hijos van a vivir, porque ahora pueden ir hasta la universidad, por esta luz de emoción que me vino a iluminar. No me canso de gritar viva la revolución. ¡Qué alegrón, María, qué alegrón!
alegrón María, pero qué alegrón María, qué alegrón María, pero qué alegrón. Para el gusano vil que no respete mi ley, aquí tengo en el batey una escuela y un fusil liberador y escuela como ha de ser, la escuela para aprender y el arma para el traidor. Qué alegrón María, qué alegrón María, pero qué alegrón María, qué alegrón María, pero qué alegrón. Humanismo proletario. En medio de esta concepción humanista que recobra un humanismo para el proletariado, se desarrolló una nueva forma de comprender el arte denominado realismo socialista, el cual permite una descripción verídica históricamente concreta de la realidad en su desarrollo revolucionario. Descripción capaz de entusiasmar al lector y educar su espíritu de lucha y su edificación del socialismo. La descripción del desarrollo revolucionario hace una referencia a la descripción de la lucha de clases y su implicación en el momento histórico al que haga referencia. Por lo tanto, la realidad debe ser presentada bajo su forma histórica concreta, es decir, que los personajes deben vivir con una vida propia, de acuerdo a su realidad social. A pesar de lo anterior, esto no implica que el realismo socialista impone necesariamente como tema la edificación socialista ni la lucha de clases. De hecho, es mejor cuando ésta se encuentra implícita en la historia que cuenta, debido al análisis riguroso de la realidad que narra. El realismo socialista tampoco impone una técnica en específico. Al contrario, recoge todas las técnicas anteriores producidas por la herencia cultural, es decir, el conocimiento creado por la humanidad durante toda su historia, por lo que el mismo Lenin emprenderá una lucha al interior de la URSS, para que los obreros aprecien y comprendan las artes desde una mirada crítica, aunque éstas se hayan creado en un régimen de explotación de la clase trabajadora, para construir un arte superior que emancipe al ser humano y ayude en la edificación del socialismo. Una de las obras que representa el realismo socialista es En los campos de paz, del autor Andrei Milinskov, que la pintó en 1950 después de la Segunda Guerra Mundial, en donde retrata a unas mujeres campesinas. Pero no solamente en la Unión Soviética influenciaría el realismo socialista, sino también alrededor del mundo, como por ejemplo lo fue con los representantes del movimiento muralista de México, uno de ellos Diego Rivera, en el que presentamos acá su obra En el Arsenal, en donde se puede apreciar a Frida Kahlo entregando algunas armas. Mural perteneciente a una serie llamada Corridos de la Revolución Proletaria y que se encuentra en la sede de la Secretaría de Educación Pública en México. Otros rasgos del realismo socialista lo podemos encontrar en la literatura del escritor uruguayo Eduardo Galeano, del cual les queremos presentar el siguiente cuento llamado Campeones,
del libro Goles a Sol y Sombra. Brasil no pudo ser pentacampeón, Adidas sí. Desde la Copa del 54 que Adidas ganó, cuando ganó Alemania, esta es la quinta consagración de la selección que representa la marca de las 3 barras. Adidas levantó con Francia el trofeo mundial de oro macizo y conquistó con Zinedine Zidane el premio al mejor jugador del campeonato. La empresa rival Nike tuvo que conformarse con la segunda y cuarto lugar que obtuvieron su selección de Brasil y de Holanda. Las estrellas de Nike, Ronaldo, no se lució demasiado. Una empresa menor, Lotton, dio el batazo con la sorprendente Croacia, que entró en terceras. Según un reciente estudio científico publicado por el Daily Telegraph de Londres, los hinchas segregan durante los partidos casi tanta testosterona como los jugadores. Pero hay que reconocer que también las empresas multinacionales transpiran la camisa como si fuera camiseta.